Dicen que hay silencios que salvan y otros que matan por dentro. Antes de empezar este testimonio, dime desde qué lugar del mundo nos estás escuchando. ¿Te ha tocado alguna vez callar una verdad por miedo? Si esta historia llega a tocar tu alma, te invito a dejar tu me gusta, comentar y suscribirte para más relatos reales como este. Porque lo que estás por escuchar no es un cuento. Es la historia de un hombre que vivió con una herida invisible durante más de 3 décadas y que, al final, decidió no morir con ella. El padre Elías Márquez tenía 74 años cuando decidió hablar. Su voz, firme pero envejecida, parecía arrastrar el peso de una montaña que había cargado solo. Vivía en un pequeño poblado de la Sierra del Tigre, en Jalisco, donde era conocido como un sacerdote sencillo, de homilías breves y manos agrietadas por el trabajo con la tierra. Quienes lo conocían hablaban de él con respeto, pero también con una especie de compasión silenciosa, como si intuyeran que había algo en su pasado que prefería no tocar. Todo comenzó en el otoño de 1988, cuando Elías tenía apenas 19 años y cursaba su segundo año en el Seminario Mayor de Guadalajara. Era un joven reservado, de mirada limpia y una fe aún intacta. Venía de una familia campesina de Zapotlán, el Grande, y soñaba con servir a Dios en las comunidades más olvidadas. Aquella noche había ido a buscar un libro de teología prestado por un compañero, pero al doblar por el pasillo de la sacristía, sus pasos se detuvieron al oír voces contenidas al otro lado de una puerta entreabierta. Lo que escuchó lo congeló. Monseñor Vega, el rector del seminario, hablaba en voz baja con los padres Tomás Guerrero y Ricardo Salinas. No discutían sobre doctrina ni liturgia, hablaban de nombres, fechas, procedimientos. Una frase se quedó grabada en su memoria como un hierro candente. El niño de Tepic no aguantó. Necesitamos moverlo antes de que hable. Al fondo, el quejido leve y entrecortado de un niño, como si llorara apretando los dientes para no ser oído. Elías se quedó inmóvil, sintiendo que el suelo bajo sus pies ya no era sagrado. Horas después, en su habitación, un sobre sin remitente lo esperaba sobre su almohada. Dentro, una hoja doblada. La sabiduría es saber cuándo hablar y cuándo callar. No había firma, solo una mancha marrón que olía vagamente a incienso. Esa noche, Elías no durmió. Algo dentro de él se quebró, no con estruendo, sino con un crujido lento, como el de una rama vieja cediendo bajo la nieve. A la mañana siguiente, fue convocado al despacho del padre Tomás. El tono era amable, casi paternal. Le ofrecieron un cambio de tareas, más alejadas del edificio central. Para proteger tu vocación de distracciones innecesarias, dijeron. Elías entendió. A partir de ese momento su vida se dividió en dos, la que se vivía a la vista de todos y la que se arrastraba en silencio, como un río subterráneo cargado de verdad y miedo. Durante semanas, Elías se mantuvo en silencio. En el comedor del seminario bajaba la cabeza. En las oraciones grupales, su voz era apenas un murmullo. Nadie preguntaba nada, pero algunos empezaron a observarlo con una mezcla de cautela y vigilancia. Él lo sentía. Había cruzado un umbral invisible. No era el mismo muchacho ingenuo que había entrado por las puertas del seminario con una Biblia nueva y el alma abierta. Algo había muerto dentro de él esa noche, aunque todavía no supiera qué. Fue entonces cuando comenzó a acercarse al padre Francisco Morales, el viejo bibliotecario del seminario, un hombre de mirada profunda y dedos temblorosos, siempre rodeado de papeles antiguos y libros con olor a humedad. Francisco lo notó desde el principio. Los que callan muy fuerte son los que más quieren gritar, le dijo una tarde, sin levantar los ojos del índice eclesiástico que consultaba. A partir de entonces, comenzaron a hablar, poco a poco, sin nombres ni fechas al principio, luego con más confianza.
Elías descubrió que Francisco también había notado cosas, recolectado susurros, registrado inconsistencias. Juntos empezaron a escribir, no en una denuncia formal, sino en cuadernos ocultos detrás de los tomos de derecho canónico. Allí apuntaban comportamientos extraños, traslados abruptos de seminaristas, confesiones a medias, nombres de sacerdotes que parecían intocables. Era un trabajo solitario y lleno de miedo. Elías vivía con la sensación constante de ser observado. Una vez encontró su maleta revuelta, como si alguien buscara algo. Otra vez, una carta que había escrito a su hermana jamás llegó. Nada podía probarlo, pero sabía que el cerco se estrechaba. En 1989 fue ordenado sacerdote. Su primera parroquia fue San José, un pueblo pobre al sur del estado, donde las calles eran de tierra y las campanas sonaban más por funerales que por fiestas. Allí encontró una especie de consuelo en el trabajo simple: bautizar niños, visitar ancianos, celebrar misas bajo techos con goteras. Pero su alma seguía dividida. En cada confesionario, en Milusepa, cada niño monaguillo sentía una punzada que le recordaba lo que sabía y no había denunciado. La imagen del niño de Tepic, a quien nunca vio, pero cuyo llanto no olvidaba, lo perseguía incluso en sueños. Con los años, su fe se volvió más compleja. Seguía creyendo en Dios, pero no en todos sus representantes. A veces se sentía hipócrita frente al altar, recitando palabras sobre la verdad y la justicia, mientras él mismo encubría algo monstruoso. Cada vez que Francisco le enviaba una carta con nuevas anotaciones, sentía una mezcla de alivio y asfixia. Al menos no estaba solo, al menos alguien más llevaba la carga. Pero también sabía que ambos eran piezas frágiles dentro de un engranaje mucho más grande de lo que imaginaban. Elías llegó a pensar en irse, en dejar la sotana, cambiar de nombre, comenzar de nuevo en otro país. Pero algo lo detenía. La gente sencilla que lo buscaba con confianza, los niños que lo abrazaban después de misa, las mujeres que lloraban en las bancas de madera, mientras él les decía que Dios no abandona. Cómo traicionar a quienes aún creían, cómo destruir lo poco bueno que todavía existía. Así, año tras año, fue convenciéndose de que su sacrificio tenía un propósito, que tal vez su silencio servía para proteger algo más grande. Pero en el fondo sabía que se estaba mintiendo. En 1998, 10 años después de aquella noche en la sacristía, ocurrió algo que lo sacudió por dentro como un rayo en plena misa. Tomás Guerrero, el mismo sacerdote que había estado en aquella conversación junto a Salinas y Vega, apareció una noche en su parroquia. No había aviso previo, ni carta, ni protocolo. Simplemente llegó en un viejo Chevrolet, bajó con pasos cansados y lo abrazó sin decir palabra. Elías lo sintió más flaco, con el rostro ojeroso y las manos temblorosas. Durante la cena, Tomás habló. Su sobrino, un adolescente que vivía con él desde pequeño, le había confesado que había sido abusado por el padre Salinas. La noticia lo dejó sin aire. El monstruo seguía activo. No había sido una excepción, ni un rumor exagerado. Era real, más real que nunca. Y ahora el dolor tenía nombre, rostro y vínculo de sangre. Tomás estaba devastado, pero decidido. Le dijo a Elías que no podía seguir siendo cómplice, que ya no, que había llegado el momento de romper el pacto de silencio. Elías lo escuchó con el corazón en la garganta. Habían pasado 10 años, y todavía dolía como la primera vez. Pero ahora no estaban solos. Tenían pruebas, testimonios, documentos. Pasaron semanas reuniendo material. Tomás tenía cartas, grabaciones, incluso una lista escrita por su sobrino con fechas y lugares. Elías aportó los registros que había acumulado junto con el padre Francisco Morales.
Era un expediente improvisado, pero sólido, lleno de verdad. El plan era llevarlo directamente al nuevo obispo auxiliar, Monseñor Carlos Martínez, un hombre joven, carismático y supuestamente comprometido con la renovación de la Iglesia. Tenían esperanzas. Pensaban que, esta vez, alguien los escucharía. La reunión con Monseñor Martínez fue un espejo roto. Los recibió con cortesía, les ofreció té, sonrió con amabilidad. Escuchó en silencio, hojeó los documentos, hizo algunas preguntas. Al final, les agradeció por su valentía y les prometió una revisión interna. Esa misma noche, Tomás fue trasladado abruptamente a un monasterio en San Luis Potosí, bajo la justificación de problemas nerviosos y confusión espiritual. Elías fue llamado días después al Tucson arzobispado. La conversación fue breve y helada. Le ofrecieron dos caminos: firmar un nuevo compromiso de silencio y aceptar una nueva parroquia en la Sierra de Jalisco, o enfrentarse a la expulsión formal del clero. Eligió el exilio, no por cobardía, sino porque ya no confiaba en nadie dentro de esa estructura. Su partida fue silenciosa, sin despedidas. Al llegar a la Sierra del Tigre, lo recibió un caserío pequeño, de casas con techos de lámina y niños que jugaban descalzos entre gallinas. Allí no sabían nada de él, ni del pasado, ni de los fantasmas que traía consigo. Volvió a vestirse de padre, volvió a celebrar misa, volvió a sonreír en las fotos del catecismo, pero dentro de su pecho una parte seguía cerrada con llave, como un cuarto donde nadie entra, pero el olor a moho nunca se va. Elías convirtió ese lugar en su refugio y también en su penitencia. Durante más de 10 años vivió allí, sirviendo, sembrando huertos comunitarios, enseñando a leer a los niños. Pero cada vez que veía a un niño reír, pensaba en el de Tepic, y cada vez que abrazaba a una madre que lloraba, pensaba en el sobrino de Tomás. Sus misas se volvieron más humanas, más lentas, más silenciosas. Hablaba del perdón, pero nunca del olvido. Hablaba de justicia, pero nunca decía nombres. La gente del pueblo lo adoraba, pero nadie, absolutamente nadie, sabía por qué sus ojos a veces se nublaban cuando caía el atardecer. Fue en 2010 cuando el pasado lo volvió a alcanzar, como una carta extraviada que finalmente encuentra su destino. Una mañana de julio, mientras preparaba los arreglos para la misa de San Benito, recibió una llamada desde Guadalajara. Luis Alberto Medina, ex seminarista, ex colaborador de Francisco Morales y uno de los pocos que habían contribuido en la recopilación de pruebas, había muerto en un accidente automovilístico. Elías se quedó de pie junto al teléfono, en silencio, como si las palabras no terminaran de entrarle al cuerpo. El reporte decía que el coche se había salido de la carretera en una curva leve, sin lluvia, sin derrape, sospechoso, frío, conveniente. Unos días después llegó una carta anónima, papel sin membrete, sobre sin sello, solo una frase escrita a mano con una caligrafía clara y sin adornos. Las piedras que incomodan al río a veces desaparecen con la corriente. No había firma ni fecha. Pero Elías supo que Luis no fue un accidente. Supo que sus nombres estaban en algún lugar, anotados por alguien que prefería mantener las aguas aquietas. El miedo regresó como un dolor antiguo. Se sentó en el altar vacío de la capilla y lloró. No rezó, no buscó consuelo, solo lloró, porque entendió al fin que su silencio no lo protegía, solo lo mantenía vivo. Esa noche no pudo dormir. Daba vueltas en su cuarto austero, con el crucifijo colgado sobre la cama, mirándolo como si también esperara algo. Sacó del fondo de un baúl las carpetas viejas. Leyó los apuntes, las fechas, las iniciales, los dibujos de los niños. Algunos ya ni siquiera recordaba quién los había escrito. Otros nombres ya no estaban vivos. Sintió que el tiempo se le acababa, que ya no podía cargar solo con eso,
y sin embargo aún no se atrevía. Seguía temiendo el castigo de un Dios que nunca fue quien encubría, sino a quien habían usado para cubrir. Durante los años siguientes, Elías se volvió todavía más silencioso. Empezó a escribir en cuadernos personales, más íntimos, donde ya no solo registraba datos, sino pensamientos, culpas, dudas. A veces escribía una oración, a veces una línea como «Yo sabía y no hice lo suficiente». En los márgenes dibujaba cruces, fechas, mapas de caminos. No sabía si alguien algún día leería eso, pero sentía que debía dejar una huella, aunque nadie la buscara. Su salud comenzó a deteriorarse, perdió peso. Su cabello, ya blanco, comenzó a caer en mechones. Pero su fe, de alguna manera, se mantenía en pie. Una fe sin triunfos, sin certezas, pero sincera. Fue en 2021, más de 3 décadas después de aquella noche en el seminario, que algo o alguien tocó la puerta de su silencio. Carmen Medina, la hija de Luis Alberto, le envió una carta. Era directa, clara, firme. Sé quién es usted. Sé lo que usted y mi padre intentaron. Estoy lista para continuar lo que él empezó, pero no puedo hacerlo sin su verdad. Elías leyó esa carta muchas veces antes de responder. Carmen no lo acusaba, no lo señalaba, solo le pedía que hablara, que hiciera lo que nadie había querido hacer. Esa fue la grieta por donde empezó a entrar la luz. Por primera vez en años, Elías sintió que tal vez no todo estaba perdido, que tal vez había llegado el momento, no para vengarse, ni para limpiar su nombre, porque él sabía que la historia ya lo había manchado, pero sí para dejar algo más que silencio. Decidió escribir, no un libro, no una denuncia, sino un testamento moral. Empezó a recopilar todo, desde el principio, nombres, fechas, confesiones, cartas, cruces rojas y anotaciones marginales. Cada noche escribía a la luz de una lámpara de aceite, con manos lentas pero decididas, como quien planta semillas en tierra árida, sin saber si algún día brotarán. En total, escribió más de 200 páginas. No lo hizo con prisa, ni con afán de escándalo. Lo hizo como quien reza, con respeto, con pausa, con dolor. Cada línea era una herida reabierta, pero también una cicatriz mostrada con valentía. Carmen le ayudó a digitalizar el material, a organizarlo cronológicamente, a contrastar fechas y corroborar nombres. Mientras en varias ocasiones, Elías dudó. Se detenía, se encerraba días enteros sin escribir, pero luego volvía, como quien sabe que el camino es difícil, pero ya no hay regreso posible. En marzo de 2022, con el respaldo de una organización internacional de derechos humanos, decidieron hacer público el testimonio, no a través de un canal sensacionalista, sino mediante un informe documentado, con pruebas anexas y un video testimonial grabado desde su parroquia en la sierra. Elías hablaba frente a una cámara, con fondo de adobe y una cruz de madera detrás. No buscaba lástima, tampoco absolución, solo decía la verdad como quien la saca de adentro para que por fin deje de pudrirlo por dentro. La publicación fue un terremoto. En cuestión de días, medios de comunicación nacionales e internacionales replicaron el informe. Las redes sociales se dividieron. Algunos lo llamaban traidor, otros mártir. Varios sacerdotes que aún vivían fueron mencionados en el documento. Algunos negaron todo, otros guardaron silencio, pero las autoridades civiles no pudieron ignorarlo. Reabrieron expedientes antiguos, pidieron comparecencias, cruzaron nombres con denuncias pasadas. Lo que por décadas había sido apenas un rumor sofocado, ahora tenía rostros, fechas y la firma de un hombre de fe. Lo más inesperado fue lo que ocurrió después. Víctimas que nunca habían hablado comenzaron a presentarse. Algunas, ya adultas, rompieron años de silencio
para decir, yo también. Madres que habían callado por miedo contaron lo que sus hijos nunca pudieron decir. Exseminaristas recordaron detalles, patrones, frases. Incluso un diácono retirado, enfermo terminal, grabó un audio confesando su participación en encubrimientos internos. La red comenzó a deshilacharse, no por una sola declaración, sino porque una verdad oculta durante años, por fin, encontró eco. En el pueblo de la Sierra del Tigre, los vecinos se enteraron por la radio. Algunos se sorprendieron, otros simplemente confirmaron lo que siempre habían sentido. En los silencios del padre Elías, nadie lo expulsó, nadie lo condenó. Por el contrario, varias mujeres del pueblo organizaron una vigilia en la pequeña capilla. Encendieron velas, colgaron una manta blanca con letras bordadas que decía, «Gracias por no morir callado». Él asistió, sentado en la última banca, con los ojos llenos de lágrimas y el alma, por primera vez en años, un poco más liviana. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de paz y exposición. Recibía cartas, periodistas, llamadas. Carmen lo acompañaba. A veces lo encontraba escribiendo todavía más, oraciones, reflexiones, páginas nuevas del testamento. «No quiero morirme antes de nombrarlos a todos», decía. En una de esas noches le entregó a Carmen un sobre cerrado. «Si algo me pasa», le dijo, «entrega esto al obispo que aún tenga conciencia». Ella no preguntó qué contenía. Lo guardó, y lo sigue guardando hasta hoy. En junio de 2022, recibió una visita inesperada. El padre Francisco Morales, ahora con más de 80 años y casi ciego, llegó al pueblo acompañado de un joven novicio. Lo ayudaron a bajar de un camión destartalado y Elías lo reconoció de inmediato. Se abrazaron largo, como hermanos de guerra que por fin regresan del frente. Francisco apenas podía caminar, pero su voz seguía firme. «No morí antes de verte hacer lo correcto», le dijo. Pasó 3 días en la parroquia, leyendo fragmentos del testamento, rezando en silencio, llorando como quien había esperado 40 años para soltar el alma. Fue durante esa visita que Francisco confesó algo que Elías nunca había sabido. En los años 70, había intentado denunciar a Monseñor Vega a través de una carta enviada a Roma. La respuesta tardó 8 meses en llegar y consistía en un único párrafo frío. «Gracias por su preocupación. Asuntos internos serán atendidos por la autoridad eclesiástica local». Desde entonces, Francisco entendió que la única protección era el anonimato y el tiempo. «Uno sobrevive haciendo creer que olvida», murmuró mientras bebía un café tibio bajo el alero de la iglesia. Poco después de esa visita, Francisco falleció. Su muerte fue serena, durante la madrugada, en su comunidad en Guadalajara. Elías celebró una misa especial en su honor, a la que asistieron personas que ni él conocía. Algunos venían de lejos, otros eran antiguos seminaristas. Todos habían sido tocados, directa o indirectamente, por la voluntad silenciosa de ese viejo bibliotecario. En el altar, Elías sostuvo una hoja escrita a mano por Francisco que decía: «El que elige la verdad nunca está solo, aunque parezca». La leyó en voz alta, con voz quebrada. Algunos lloraron, otros se quedaron en silencio, como quien sabe que ha presenciado algo sagrado. A medida que pasaban los meses, el testimonio de Elías se convirtió en material de estudio. Universidades, foros internacionales, grupos de víctimas. No era solo un caso aislado, era un espejo de lo que miles habían vivido y jamás contado. Elías fue invitado a hablar, pero rara vez aceptaba. Decía que su tiempo de palabras había pasado. Prefería escribir, dejar cartas abiertas, textos breves publicados en boletines comunitarios. En uno de ellos escribió: «No fui un héroe, fui cobarde muchos años, pero Dios a veces se disfraza de tiempo para darnos otra oportunidad».
En enero de 2023 le diagnosticaron un cáncer avanzado. No protestó, no pidió explicaciones. «Me están llamando», decía con una serenidad que desconcertaba a los médicos. Siguió escribiendo mientras pudo. Carmen, ahora activista y portavoz de una red de sobrevivientes, lo visitaba casi a diario. Grabó con él varios audios que hoy forman parte de un archivo sonoro sobre verdades silenciadas por la fe. En uno de ellos, Elías dice: «No temo a la muerte. Temía morir sin haber hablado, pero ahora ya puedo irme». Su último acto público fue simbólico y breve. Durante una misa en su parroquia, frente a un templo lleno de campesinos, mujeres y niños, leyó un fragmento de su testamento moral. «Me callé por miedo, y al callarme participé. A los que aún tienen tiempo, hablen. A los que aún pueden proteger, háganlo, porque hay cosas que, si no se dicen, pudren todo lo demás». Al terminar, se sentó en el banco, tomó aire y lloró. No por debilidad, sino por haber sostenido demasiado. Elías vivió aún 3 meses después de aquella misa. Su salud se deterioraba con rapidez, pero su mente seguía lúcida. Pedía que le leyeran salmos, pero también fragmentos de cartas antiguas que había recibido de víctimas, de madres, de seminaristas que alguna vez pensaron en rendirse. Decía que cada palabra era una vela encendida contra la oscuridad. A veces despertaba a mitad de la noche con frases que anotaba como si fueran revelaciones. «El infierno no es un lugar, es una memoria que no te suelta», escribió una madrugada, con letra temblorosa pero firme. Carmen fue testigo de sus últimos días. Contó que Elías le pidió que no lo recordaran como sacerdote ni como mártir, sino como un hombre que por fin aprendió a decir la verdad. En una de sus últimas conversaciones, ella le preguntó si había perdonado a los responsables. Elías sonrió con tristeza. «No soy quien para perdonar. Eso es de las víctimas. Yo solo puedo confesar que me equivoqué y que quise reparar como supe». Esa frase quedó grabada en la conciencia de Carmen como una enseñanza que ningún seminario le habría dado. La mañana del 14 de abril de 2023, Elías Márquez falleció. El cielo estaba cubierto, pero no llovía. La noticia se esparció primero entre las radios comunitarias, después entre las redes de víctimas y finalmente llegó a los medios. Su funeral fue sencillo, como él habría querido. Ataúd de madera clara, flores del pueblo y la lectura de una de sus cartas en voz alta. En ella decía: «Este cuerpo muere, pero la palabra no. Y si alguna verdad queda en pie después de mí, que sirva para cuidar a los que vendrán». Días después, Carmen publicó el contenido completo del testamento moral, no como venganza, sino como acto de justicia y memoria. El documento fue incorporado a investigaciones abiertas en varios estados del país. Algunas diócesis se vieron obligadas a rendir cuentas, otras negaron todo, pero algo era innegable. La verdad, una vez dicha, ya no podía ser encerrada. Había salido al aire libre, y con ella el eco de muchas otras voces que también empezaban a despertar. En una entrevista posterior, Carmen dijo algo que tocó muchos corazones. El padre Elías no salvó a todos, pero salvó algo dentro de sí, y al hacerlo, abrió una puerta para que otros pudieran salir del miedo. Hoy su testimonio se estudia en facultades de derecho, seminarios reformistas y grupos de acompañamiento a sobrevivientes. Su nombre no figura en vitrales ni en placas conmemorativas, pero en muchas cartas anónimas, firmadas simplemente como «una víctima más», aparece una frase que lo honra mejor que cualquier estatua. «Gracias por atreverte tarde, pero a tiempo». Aquel pequeño templo de la Sierra del Tigre sigue de pie. Las campanas suenan cada domingo, no para celebrar dogmas, sino para reunir gente que busca consuelo real. Hay una banca sin nombre, la que Elías usaba siempre al final de la misa. Nadie se sienta allí, no por miedo, sino por respeto.
como si aún pudiera escucharse en el eco de esas montañas la voz de un hombre que un día eligió hablar, aunque le costara toda una vida. En los meses posteriores a su muerte, muchas personas comenzaron a visitar la parroquia donde Elías había vivido sus últimos años. No iban a rendirle culto, ni a rezarle como a un santo. Iban a dejar cartas, fotos, pequeñas piedras con nombres escritos a mano. Cada objeto era una historia silenciada que por fin encontraba su lugar. Algunos se arrodillaban frente a la cruz, pero otros simplemente se sentaban en su banca vacía y lloraban. No por Elías, sino por ellos mismos. Porque de alguna forma su testimonio les había devuelto la dignidad que les arrebataron en nombre de Dios. La Iglesia institucional no emitió ningún comunicado oficial sobre su caso. Ni lo defendieron ni lo atacaron. Guardaron el mismo silencio que tantos años habían impuesto a otros. Pero algunas voces comenzaron a alzarse desde dentro. Sacerdotes jóvenes, religiosas, teólogos, inspirados por la historia de Elías, pidieron reformas reales, espacios seguros, comisiones independientes. Uno de ellos, el padre Ignacio Duval, escribió: «El Evangelio no teme a la verdad, solo el poder corrupto la teme». Esa frase se viralizó, y con ella el nombre de Elías volvió a recorrer el mundo, esta vez sin cadenas. Carmen organizó una pequeña fundación en su nombre, Testigos del Silencio. Su misión no era castigar, sino acompañar. Brindaban apoyo psicológico, asesoría legal y, sobre todo, escucha. Allí, las personas podían contar lo que habían callado durante décadas sin miedo a ser juzgadas. En una de las paredes de la oficina colgaron un retrato en blanco y negro de Elías, con una frase bordada por una sobreviviente. Él creyó en nosotros cuando nadie más lo hizo. Carmen solía mirar ese retrato en los días más duros, como recordatorio de que incluso los errores pueden ser transformados. Uno de los episodios más conmovedores ocurrió 6 meses después de su fallecimiento. Una mujer de 65 años, de nombre Estela, llegó desde Sonora. Había sido abusada por un catequista cuando tenía solo 12 años. Nunca lo contó, ni a su familia, ni a su párroco, ni a sus hijos. Pero tras leer el testamento de 1906, Elías tomó un tren, 2 camiones y caminó a pie hasta llegar al templo de la sierra. Entró sola, se sentó en la banca vacía y lloró durante horas. Cuando salió, dejó una nota en el altar. «Hoy dejé aquí el peso de toda mi vida. Gracias, Padre, por hacerme sentir menos sola». Historias como la de Estela se multiplicaron. No todas fueron contadas públicamente. Muchas quedaron en el anonimato, como una plegaria susurrada al viento. Pero cada una tenía un hilo común: la posibilidad de sanar a través de la verdad. Elías, sin proponérselo, había roto una represa, y en lugar de desatar caos, abrió un cauce para que el dolor pudiera fluir y, con el tiempo, transformarse. La Sierra del Tigre ya no era solo un punto en el mapa. Se había convertido en símbolo de resistencia, memoria y redención tardía. A veces, los pueblos cuentan historias que no figuran en los libros. Se transmiten en la mesa, en la sobremesa, en la vela encendida del comedor. La historia de Elías es una de ellas. No tiene milagros, ni apariciones, ni glorias celestiales, pero tiene algo más difícil de encontrar: el valor de mirar el abismo y no apartar la mirada. Algunos lo llaman cobarde, otros valiente, pero para quienes lo conocieron en su humanidad más pura, Elías Márquez fue simplemente eso: un hombre, uno que falló, que tuvo miedo, que se equivocó y que, aún así, eligió hablar. Una de las anécdotas que más se repitió en los días posteriores a su muerte fue la de un niño llamado Julián, de apenas 9 años, que asistía al catecismo en el pueblo. Julián no entendía del todo quién había sido el padre Elías, ni por qué tanta gente lloraba su partida. Pero un día,
mientras caminaba con su madre hacia la capilla, le dijo algo que muchos adultos tardarían años en comprender. Ese señor no me enseñó a tenerle miedo a Dios, me enseñó a que Dios no quiere que nadie se quede callado. La madre lo repitió durante una reunión comunitaria. Nadie habló por un minuto. Todos sabían que ahí estaba la herencia más profunda. En los archivos de la parroquia, junto a registros de bautizos y defunciones, quedó guardado el manuscrito original del testamento moral. Carmen decidió no donarlo a ninguna institución oficial. Lo envolvió en una manta bordada por mujeres del pueblo y lo selló en una caja de madera con las iniciales EM, talladas a mano. No es un documento para exhibir, dijo. Es un testigo. Y los testigos, a veces, solo necesitan descansar. La caja quedó bajo el altar lateral, junto a una vela que nunca se apaga. Un día, años después, un grupo de seminaristas en formación visitó el templo. Iban de paso, en una gira misionera. No conocían a Elías, ni a Carmen, ni a las historias que allí dormían. Pero uno de ellos, curioso, preguntó por qué había una vela encendida todo el día, incluso cuando no había misa. Una mujer anciana, que barría el atrio con escoba de palma, les respondió sin dejar de moverse. Esa luz es por un sacerdote que no se olvidó de ser humano. Ninguno volvió a preguntar. Se sentaron en silencio, y algunos, dicen, se quedaron mucho más tiempo del previsto. El legado de Elías también alcanzó otras geografías. En países donde las denuncias contra la Iglesia aún eran tratadas como tabú, su historia se volvió semilla. Grupos de sobrevivientes en Argentina, Colombia y España comenzaron a citar su caso como antecedente. Su testimonio fue traducido a 5 idiomas, no porque él lo hubiera buscado, sino porque la verdad, cuando está bien dicha, encuentra caminos inesperados. Y eso fue lo que Elías dejó, un mapa de verdades dichas sin rencor, con una honestidad cruda pero esperanzadora. Algunos teólogos comenzaron a usar su vida como ejemplo en cursos de ética pastoral, no como ícono, sino como advertencia. Una profesora de teología moral en Sevilla decía: el padre Elías nos recuerda que la santidad no es perfección, sino el acto de levantarse después de cada omisión. Y esa definición se convirtió en parte de su propia enseñanza. El testamento de Elías no era solo un documento jurídico o testimonial, era una confesión humana extendida a lo largo de los años, que transformaba no desde el dogma, sino desde la experiencia vivida y reparada. Los domingos, en la misa del pueblo, se sigue recordando su nombre, no como parte del calendario litúrgico, sino como quien menciona a un ser querido que se fue, pero dejó la silla puesta. Carmen suele asistir una vez al mes. Se sienta atrás, escucha, y al final enciende una vela en silencio. A veces llegan personas nuevas, otras veces las mismas de siempre, pero todas en algún momento han sido tocadas por el eco de una sola decisión, la de no morir con la verdad atrapada en el pecho. Y esa, quizás, fue la victoria más humilde y más grande del padre Elías Márquez. En una carta inédita hallada entre sus cuadernos, Elías escribió una frase que luego se volvió casi un lema entre quienes lo conocieron. El silencio puede parecer obediencia, pero a veces es miedo con sotana. Esa frase, escrita con tinta azul y tachones torpes, mostraba la lucha interna que había librado durante toda su vida. No era un hombre que se creyera valiente, era alguien que vivía con vergüenza y que, sin embargo, un día decidió que ya no podía seguir huyendo de sí mismo. Y eso, en un mundo de máscaras, era un acto radical. No fueron pocos los que se sintieron incómodos con su decisión. Algunos sectores eclesiásticos insinuaron que su testimonio buscaba protagonismo o que estaba manipulado por intereses externos. Pero quienes lo habían escuchado en persona sabían que no había en él rastro de espectáculo.
Hablaba lento, como si midiera cada palabra con el alma. A veces cerraba los ojos antes de decir algo importante, no porque dudara, sino porque necesitaba reunir valor para abrir heridas que aún sangraban. Elías nunca nombró públicamente a todas las víctimas. Decía que no le correspondía a él, que cada persona tenía su propio ritmo para sanar, pero sí pidió una y otra vez que nadie hablara en su nombre para justificar el odio. No quiero que usen mi historia para dividir, que la usen para despertar, para mirar hacia adentro, para reparar, no para destruir. Y esa fue su forma de mantenerse fiel, no a la institución, sino a la fe que lo había formado desde niño en una casa pobre de Jalisco, entre tierra húmeda y panes de maíz. Uno de los últimos textos que escribió fue un poema breve, en una hoja suelta que Carmen encontró doblada dentro de su Biblia. Decía así: he caminado con pies sucios, he rezado con manos temblorosas, pero si alguna vez toqué el corazón de un solo niño, entonces, Señor, no fui en vano. Carmen enmarcó ese poema y lo colgó junto a la banca vacía del templo. Hoy, quienes entran allí por primera vez suelen detenerse ante esas palabras. Muchos no saben quién las escribió, pero todos sienten que fueron escritas desde lo más hondo de un alma quebrada y valiente. En el pueblo, cada aniversario de su fallecimiento se celebra con una caminata silenciosa al amanecer. Nadie lleva pancartas, no hay discursos, solo se camina en fila hasta la cima de un pequeño cerro donde él solía ir a pensar. Allí, frente a un viejo árbol de mezquite, alguien lee en voz alta fragmentos de su testamento o cartas de víctimas anónimas. No es un acto religioso, ni político, es humano, es un recordatorio de que hay verdades que cuando se pronuncian no mueren jamás. Hoy, el nombre de Elías Márquez no aparece en vitrales ni en encíclicas, pero en miles de corazones, marcados por el dolor y la omisión, su voz sigue resonando como un eco firme y suave, un eco que dice: habla, aunque tiemble tu voz, aunque parezca tarde, aunque nadie te crea, habla igual, porque al final el precio del silencio es demasiado alto, y Elías lo pagó para que otros no tuvieran que hacerlo. En una conversación grabada pocos días antes de su muerte, Elías dejó una reflexión que, con el tiempo, se volvió enseñanza para muchos. Yo no sabía que el amor por la verdad también dolía, pero una vez que la conoces, no puedes volver a vivir cómodo en la mentira. Esa frase se difundió entre comunidades que antes temían hablar y se convirtió en el inicio de muchas confesiones tardías, muchas cartas firmadas con miedo, pero también con dignidad. No se trataba de valentía perfecta, sino de pequeños pasos hacia la luz. Los testimonios derivados del caso Elías revelaron patrones similares en otras diócesis, y aunque el camino hacia la justicia completa aún es largo y lleno de obstáculos, algo cambió. Ya no era posible negar lo evidente, ya no se podía mirar a las víctimas como si fueran una amenaza al orden sagrado. Eran por fin reconocidas como lo que siempre fueron, almas rotas que merecían reparación, no silencio. Y fue precisamente eso lo que Elías legó, una grieta irreversible en el muro de la omertá institucional. Carmen sigue visitando escuelas, centros comunitarios y parroquias que le permiten contar la historia de su padre, de Elías y de todos los que alguna vez fueron acallados. No lo hace con rencor, lo hace como quien limpia una herida para que cicatrice mejor. A veces le preguntan si Elías fue un santo. Ella responde que no, que fue un hombre lleno de dudas, con errores graves, pero con una capacidad infinita de pedir perdón y empezar de nuevo. Y eso, dice, vale más que cualquier aureola. Hoy, si caminas por el templo de la Sierra del Tigre, verás una iglesia humilde, sin adornos ostentosos, con bancas desgastadas y muros de adobe que respiran historia.
Allí no se rinde culto a nadie, pero en cada rincón se respira algo que va más allá de la fe, la posibilidad de redención. Porque si un hombre como Elías pudo mirar al abismo, admitir su miedo y aún así elegir la verdad, entonces quizá, solo quizá también nosotros podamos hacerlo. Al final, este no es un relato sobre escándalos ni sobre justicia celestial. Es la historia de un hombre que amó a Dios y que por muchos años tuvo miedo de la institución que lo representaba. Es la historia de un sacerdote que cayó en la omisión, pero no quiso morir siendo cómplice. Y es también la historia de quienes, gracias a su testimonio, encontraron las palabras para romper su propio silencio. Y si has llegado hasta aquí, tal vez entiendas por qué decidimos contar esta historia, porque no es solo de Elías, ni de Carmen, ni de Luis Alberto, ni de Francisco. Es una historia que nos pertenece a todos, a los que han callado, a los que han dudado, a los que buscan justicia y, sobre todo, a los que aún tienen miedo, pero no quieren callar más. Porque mientras haya alguien dispuesto a hablar, el silencio ya no tiene la última palabra.